La Coquette, la Coquette. Hola y bienvenidos de nuevo a La Coquette, esta vez para un reto queso lover de los buenos. Seguro conocen los palitos de mozzarella o mozzarella sticks, los habrán probado en alguna fiesta, los habrán hecho, pero ¿sería posible hacer crecer exponencialmente la delicia de ese snack y crear un delicioso y quesoso y gigante palote de mozzarella? Hombre, por favor, ¿será posible? Pues eso es lo que intentaremos hacer hoy, así que no se queden sin probarlo, anoten los ingredientes en la descripción y ahora vamos a hacerlo. Algo muy importante para nuestro mozzarella stick es su forma, tiene que ser como un palito. Y sí, venden bloques así de grandes de queso, pero esto es más como un cubo rectángulo, así que hay que moldarlo. Pensé en usar esta lata de Pringles porque la vi que era larga y suficientemente angosta, y porque lo importante, niños, es que lo del centro esté derretido. O sea, no vale con que solo se cocine lo de afuera, no, tiene que derretirse bien lo del centro y ese será nuestro reto, así que ojalá esto me ayude. Pero para meter el queso aquí, primero hay que sacar sus contenidos, claro. Picante. También vamos a limpiarlo un poco y por si acaso se nos pega el queso, embarrarlo con un poco de mantequilla o aceite. ¡Oh! Manos de mantequilla de verdad. Y vamos a derretirlo. Para que sea más fácil lo vamos a cortar en pedazos. Uf, de verdad que es mucho queso. Aunque parece chocolate blanco, ¿no? Vamos a pasar los pedazos a un bol. ¡Wow! ¿Cuántas pizzas creen que podríamos hacer con tanto queso? Coméntame aquí abajito. Vamos a meter esto en el microondas porque me daba miedo usar una sartén y quemarlo, así que vamos a ir poquito a poquito. Lo vamos revisando minuto a minuto para que no se queme. Casi como derretir chocolate. Mini Coquette ya quiere. Ya casi. Al final se estuvo como 4 o 5 minutos ahí para lograr una consistencia semi-líquida. ¡Ya está, gente! Everybody, let's move, quick. Ahora hay que meterlo rápidamente al cilindro porque si no se endurece y no tomará su forma. ¡Ay, so hot! ¡Ay, está caliente! ¿Qué más? Está súper pesado y súper caliente, así que tengan cuidado. ¡Ay no! Se está agrietando. ¿Y si lo aplasto? Creo que ya está. Tiene algunas irregularidades, pero lo empujé lo suficiente, así que espero que eso sea lo suficiente para que esté compacto. Para que se endurezca, creo que mejor lo voy a meter al congelador y ahí que se esté al menos 1 hora. Yo creo que sí. Al final lo dejé 1 hora y media para asegurar. Y es momento de abrir nuestro cilindro. Usamos unas tijeras, pero con cuidado para no cortarlo. ¡Qué cool! ¡Ay, sí quedó! ¡Miren qué cool! Es un cilindro perfecto. Es un gran palito. ¡Ey! Pero aquí no acaba nuestro reto. Sigamos. Vamos a empanizarlo, pero antes hay que preparar a nuestra freidora Destroyer 2000. O bueno, una olla lo suficientemente grande que vamos a llenar con mucho aceite. Y sí, vamos a prepararla desde ya porque tarda. Y para cubrir nuestro palote voy a usar harina, una mezcla de leche y huevos. Y no, olvídense del pan rallado o del panko. Vamos a usar rufles y las Pringles que habíamos sacado del cilindro. ¿Sí? Va a ser queso picante sobre queso. Hacemos el baño de huevo y trituramos nuestras ricas coberturas. Y a empanizar se ha dicho. Primero cubrimos bien la candela, perdón, el queso con harina y después al baño de huevo. Odio tocar esta mezcla. Normalmente los mozzarella sticks se cubren una vez en harina, una vez en la mezcla de huevo y después de un solo al panko o al pan rallado, pero creo que si no lo cubro 2 veces se va a salir el queso, así que vamos a hacerlo otra vez. Y vamos por la segunda capa de harina, bien cubierto todo. Y de nuevo al spa o tratamiento huevín. Te quedará la piel preciosa, no te preocupes. Y ahora nuestra mezcla de la muerte.
tiene que estar bien cubierto de esta capa mortal. Y ahora pasamos nuestra creación encima de papel encerado mientras revisamos el aceite. Hay que asegurarse que esté al menos a 350 grados Fahrenheit o 175 grados Celsius. Mientras eso se sigue calentando, voy a mandar unos saluditos a los cuquetos cocineros. Un saludo para Sofía Badía, que hizo la pizza sin horno. Otro saludo también para una queso lover Potterhead, que hizo las chips en el microondas. Y una última para Daniela, que hizo el trompo al pastor. Miren qué precioso le quedó. Ya sabes que si haces alguna de mis recetas, me puedes mandar tu fotito o algún saludito a cualquiera de las redes sociales que te dejo aquí abajo. Ok, ya está en 350. Llegó la hora de la verdad. Conseguí hacer este tipo freidora porque no queremos tampoco que el palote se quede en la parte de abajo y se queme. Así que mandemos esto con cuidadito. Y después de unos segunditos ya huele. Y pues ahí se quedará un buen tiempo. Miremos si ya está. ¡Nope! Estoy súper nerviosa. No sé si será posible. Comenten ahorita para ver si adivinan. ¿será o no será? Mientras miraba estas burbujas preciosas, deseaba que los espíritus del señor queso y el señor aceite entablasen una bonita amistad y pudieran derretir el centro. Al final dejé la ricura dentro 7 minutos y medio en esperanzas de cocinarlo muy bien. Y ya es hora del veredicto. Lo sacamos con cuidado. Se ve bestialmente precioso. Y aunque se le sale un poco de queso por algún orificio, creo que está bastante íntegro. Me da miedo. No sé cómo pasarlo. ¿Cómo lo paso? O sea, parece una máquina de muerte. Lo sacamos de aquí. O sea, pesa como un bebé. Ey, ¿y si solo lo ponemos boca abajo? Funcionó. Está un poquito quemado y feo, pero sigue estando en la forma más o menos. Y como vemos se está desparramando, así que yo creo que ya es hora de abrirlo. Eso es buena señal. Vamos a cortarlo mejor con un cuchillo y agarrémoslo con papel toalla porque quema. Porfis, 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 que esté derretido el centro. Like al video si todavía me querrán, aunque no. O sea, está... Bueno, unas partes no están tan derretidas que otras, la verdad. Pero esto está a su salud, queso lovers. Majestuoso. Esa es la palabra. A ver, la mordida de la verdad. Miren qué elasticidad. Definitivamente mejor que el pan rallado. Eso está espectacular. ¿Qué dicen? ¿Se apiadan de él? Como vemos, la presentación no es muy buena, así que quizás sea mejor hacerlo como en cubitos o algo así. Pero hey, la mezcla en serio está buenísima. Miren esto. ¡Guau! Queso lover. Eso es todo por hoy. Yo creo que lo superamos en un 70%, diría yo. Coméntenme aquí abajito qué otra cosa hubieran hecho ustedes para que se hiciera completamente. O también qué otros inventos o retos quieren que logremos en Será Posible. Y bueno, yo me despido. Nos vemos en el próximo La Cuquet. ¡Saluda! ¡Adiós!